Hola, buenas tardes. Soy el doctor Carlos Slava, director de Tu Medicina Personal. Es un laboratorio ubicado en Estados Unidos, en el cual fabricamos productos de origen natural. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico, donde los invito a que se sumerjan en el tema específico de oncología. Vamos a presentar una serie de subtemas en los cuales se habla de la introducción al carcinoma, el abordaje convencional a este tipo de patología. También hablaremos de la naturaleza, cómo compagina o el rescate que le puede dar la naturaleza a este tipo de enfermedad, los ingredientes activos que utilizamos nosotros en el laboratorio para crear diferentes soluciones en cuanto a esta patología. También vamos a ver un poco cómo la naturaleza trabaja versus el sistema convencional o químico, es decir, cuáles son sus efectos, qué tipo de repercusiones tiene dentro de todo esto. Al final les voy a dejar un link en el cual puede usted llegar a hacer algún tipo de pregunta con el objeto de responderla en próximos días. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la introducción a los carcinomas, en lo cual buscamos básicamente dar un bosquejo muy general de los 10 tipos de cáncer que se presentan con mayor frecuencia a nivel mundial. Empecemos con el cáncer de pulmón, el cual obviamente afecta a los pulmones, haciendo de esta una estrecha vinculación con el tabaquismo, la exposición al humo e inclusive personas que trabajan con químicos o con papel por ciertas partículas que se va absorbiendo a través de la respiración regular. El cáncer de mama, uno de los más presentes a nivel de las mujeres, y afecta también, además de las mujeres, a los hombres. Se presenta más en el seno izquierdo. También hablaremos del cáncer colorectal, que abarca el colon, el recto, y generalmente se desarrolla a partir de pólipos en el colon o en el recto. También hablaremos dentro de todo esto, o lo estamos mencionando, el cáncer de próstata, enfocado específicamente a los hombres, y es uno de los más comunes en este género. El cáncer de estómago, que afecta a ambos géneros y generalmente se inicia en muchos de los casos por infecciones por el Helicobacter pylori o por factores dietéticos o consumos de ciertas sustancias, entre ellos medicamentos regularmente. El cáncer de hígado básicamente es el resultado de una cirrosis previa o por efectos de hepatitis de hepatitis B o C y el consumo excesivo de alcohol. En el caso del cáncer de tiroides se presenta un poco menos desde el punto de vista de desenlace fatal, ya que en el momento en que se diagnostica es muy fácil de tratar siempre y cuando, repito, se detecte a tiempo. El cáncer de vejiga, por otro lado, afecta los tejidos de esta área y está relacionado con ciertos productos químicos. En el caso del cáncer de riñón, básicamente su incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas, enfocado en esa área del organismo, y el cáncer de páncreas. Estos son básicamente los cánceres más activos a nivel mundial que más estadísticas tienen. En cuanto al abordaje, dentro del sistema de quimioterapia, esencialmente, vamos a hablar de 4 de los componentes que regularmente tiene este tipo de cánceres cuando se aplica, repito, quimioterapia. Los 4 ingredientes que más se utilizan en el sector oncológico son la doxorubicina, el epirubicina, la mitoxantrona y la idarubicina. Estos 4 componentes tienen un amplio espectro a nivel de diferentes cánceres. Se utilizan en la gran mayoría de ellos cuando se aplica, repito, quimioterapia. Llámese de la más leve hasta la más fuerte, que es la quimioterapia roja. Como efectos secundarios, regularmente presenta pérdida del cabello, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga crónica, entre otros, siendo estos los más comunes. También puede presentar cefaleas, vómito como tal, y una persistente
fatiga o cansancio durante los siguientes días. Este tipo de productos, junto a otros que también se conjugan con ellos, al final crean una presencia de mutaciones a nivel celular causada por este tipo de sustancias químicas, las cuales afectan directamente a la célula en diferentes aspectos, creando un daño bastante fuerte. En esencia, se afecta automáticamente el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el cardiovascular, renal y el hematológico, entre otros. Ahorita podemos ver otros, pero básicamente, como para dar un recuento general, eh, lo que busca este tipo de quimioterapias es reducir las células cancerosas, ¿sí? Pero a su vez causa esos efectos secundarios que son los que notamos por la sintomatología, pero más de fondo está generando efectos a través del ARN y el ADN y a través de la mitocondria como tal. El impacto de estos tejidos o en estos tejidos obviamente causa un mayor riesgo de infecciones, dermatitis, alopecia, mucositis, náuseas, anemia, tendencia a mayores infecciones, hemorragias, disfunción renal, alteraciones electrolíticas, fibrosis pulmonar. Ya todo esto depende del tipo de cáncer y el estadio en el cual se tenga o se esté en este momento con algún paciente. Dentro de todo esto, como les mencionaba hace un rato, hay una mutación celular causada por las diferentes sustancias químicas que afecta cada parte de la célula. A nivel del ARN, que es como el librito de instrucciones para el ADN, es decir, allí es donde se surge la instrucción para que el ADN vaya cambiando o se vaya modificando de alguna manera. Por eso, el otro efecto va a ir a nivel de la mitocondria. Al final del día, lo que se genera con todo esto es que ese tipo de sustancias químicas afectan entre un 10 y un 75% cualquiera de estas tres áreas del ARN, ADN o mitocondria, que es a nivel celular, conllevando obviamente a un mayor riesgo de infecciones e inclusive a futuro, luego de haberse creado una remisión, básicamente puede llegar a resurgir este tipo de cánceres o de patologías. Aquí es donde entra un poco la naturaleza al rescate. ¿A qué nos referimos con la naturaleza al rescate? A que nosotros creamos en un principio una hipótesis con X o Y cáncer. Esa hipótesis se basa en qué? Se basa en por qué surge, de qué factores circundantes fueron los que lo hicieron surgir, de qué manera se infectaron las células, cuál es el alimento principal de estas células para que lleguen a invadir células circundantes y obviamente causar en un momento determinado una masa tumoral y pueda llegar inclusive a transportarse a otras áreas del cuerpo. En base a esa hipótesis, también creamos una hipótesis paralela que es cuál es el contrapeso para todo esto, es decir, qué sustancias son las que crearon esto y qué sustancias pueden evadir o erradicar el efecto que tiene esa sustancia primaria que lo creó. Dicho esto, lo que se hace es crear toda una serie de moléculas o de dónde las podemos sacar, de qué tipo de planta las podemos extraer, bajo sistemas completamente bionaturales. Quiero aclarar aquí algo. Hay una cosa que es biocompatible y hay otros temas que son eh, homológicamente compatibles. Es decir, cuando un producto que requerimos no se puede extraer de plantas, lo podemos crear a nivel de laboratorio haciéndolo biocompatible, es decir, siendo automáticamente igual que el original natural, pero en sustancias mucho más o en cantidades y calidades mucho más potentes de lo que se extraería del nivel natural. Es decir, porque necesitaríamos de pronto 1 tonelada para extraer 1 miligramo, por ejemplo. Cuando tenemos ya las sustancias que vamos a elegir, que tenemos para este tipo de productos,
que estarían reemplazando directamente o no reemplazando, estaríamos hablando de la quimioterapia regular. No, esto que vamos a presentar no es un sustituto de la quimioterapia, pero sí es un ayudante potente de una manera directa en otros sistemas que dañan la quimioterapia. Entonces, cuando tenemos las moléculas, creamos una fórmula balanceada donde hacemos cerca de 1000 interacciones diferentes, es decir, cómo esta molécula trabaja con esta otra, qué me puede afectar, qué puede surgir de la combinación de ellas dos. Cuando creamos toda esa serie de combinaciones, que repito, son cerca de 1000 combinaciones molécula por molécula, en conjunto con las demás, de ahí creamos otro tipo de factores o de cálculos en los cuales buscamos ver qué interacción pueden llegar a tener esa formulación con respecto a otro tipo de medicamentos, llámese quimioterapia, llámese medicamentos orales, intravenosos o intramusculares que se les están aplicando al paciente. Cuando hacemos todos esos cálculos, se crea ya una fase primaria. Esa fase primaria es donde entramos nosotros a pruebas de simulación. Una prueba de simulación simplemente lo que hace es crear X cantidad, cerca de 1,5 millones de opciones. Aquí nos apoyamos mucho con la inteligencia artificial, que la voy a mencionar más adelante, donde este tipo de inteligencia artificial es básicamente una herramienta, una ayuda, no es la solución como tal. Entonces, creamos todo este tipo de pruebas de simulación con el objeto de evaluar toxicidad, vida útil, otros tipos de pruebas a nivel de escenarios, es decir, si se aplicara previamente, el mismo día, al día siguiente, cada cuánto se puede aplicar, de qué manera aplicarla y ver todos los factores de riesgo que pudieran llegar a tener si los tiene, como también todos los factores de resultados que pueda llegar a tener. En este caso, ya con todo este tipo de escenarios, todo este tipo de evaluaciones de toxicidades, si las hubiese, creamos unas pruebas de laboratorio. En esas pruebas de laboratorio ya entramos a una fase siguiente, que es donde evaluamos todo lo que nos dio los diferentes factores que nos suministró una inteligencia artificial que está destinada específicamente a niveles científicos con respecto a las pruebas previas que se llegaron a hacer para llegar a un producto tipo o un producto de prueba final. Ese tipo de producto entra a una serie de pruebas directamente con células sanguíneas y con otro tipo de tejidos en las cuales hacemos esas pruebas a nivel de laboratorio durante cierto tiempo y volvemos a evaluarlas otra vez con inteligencia artificial con el objeto de que no tenga ningún tipo de riesgo a nivel del ser humano a la hora de su aplicación. Ese tipo de pruebas satisfactorias nos brinda una serie de resultados. Lo que nosotros hemos creado para este tipo de pruebas, para este tipo de patología, básicamente nos brinda una seguridad que se cataloga como muy alta, de 99,99%, un estudio de eficacia de 99,99%, su estabilidad es del 99%, la cual va a depender un poco del ambiente de almacenamiento cuando se le entrega a un paciente o se le entrega a un distribuidor. La biodisponibilidad de lo que da allí, la biodisponibilidad, aclaro antes de qué significa, es la capacidad que tiene un producto para poder llegar a ser absorbido por el organismo a nivel celular y obviamente generar una función específica para el cual se creó. El nivel de disponibilidad nuestra es del 99%. ¿Eso qué quiere decir en términos monetarios? Que por cada dólar que usted invierte en un medicamento o en un suplemento, está aprovechando 99 centavos. Mientras que con los medicamentos regulares o farmacéuticos que usted consigue en una farmacia cualquiera, básicamente de cada dólar que usted invierte, está realmente aprovechando entre 50 y 65% o 65 centavos para seguir con el mismo ejemplo. En cuanto al nivel de toxicidad aguda, nuestro nivel de seguridad es supremamente alto, es decir, no tiene toxicidad aguda. También se habla de toxicidad crónica, el efecto de seguridad es supremamente alto, no la tiene.
En cuanto al estudio de interacciones, no tiene ningún tipo de interacción por ser 100% natural, por haberse evaluado previamente para que no tenga ningún tipo de choque de toxicidad con otras sustancias. Por eso se evalúa inclusive con otro tipo de vitaminas, otro tipo de minerales, etc. En cuanto al estudio de dosis, tenemos calculado efectivamente cuánto o cada cuánto puede un paciente consumir este tipo de suplemento. Y el estudio de etiquetado, que es la forma fácil y clara para que cualquier persona lo pueda leer y entender, también está incluido allí y tiene un nivel de calificación muy alto. Ahora vamos a pasar a los ingredientes activos que nosotros utilizamos con nuestros productos, específicamente para este tema oncológico. Aquí vamos a hablar de diferentes productos. Ustedes, voy a colocar un ejemplo, de pronto pueden ir a una farmacia y conseguir productos naturales, como por ejemplo, a ver qué les digo yo en este momento, L-carnitina. La carnitina no la usamos nosotros en este producto, pero les voy a dar este ejemplo para que me lo entiendan perfectamente. Cuando usted va a una farmacia y pide un frasco o compra un frasco de carnitina, la carnitina como tal que usted va a consumir así, básicamente va a seguir de largo, va a ser escasamente entre un 10 y un 25% de efecto. ¿Por qué? Porque no está realmente biocompatible o más bien biodisponible. Cuando usted compra un frasco de L-carnitina con una L mayúscula al inicio y luego el nombre del producto, es porque está biodisponible, es decir, ya no estamos hablando de un 10 a un 25% de absorción, sino estamos hablando de un 60 a 70% o 75% de absorción para un producto regular. Es por ello que nosotros en muchos de los casos, dependiendo del producto, porque esto no aplica para todo, usted no va a encontrar vitamina C que diga LC o L vitamina C, eso no existe, no aplica para todos los casos. Dicho esto, ustedes van a encontrar con nuestra presentación varios productos que sí lo tienen. Por ejemplo, la L-arginina. ¿Qué hace la arginina como tal? La L simplemente marca es el factor de biodisponibilidad. La arginina como tal inhibe el crecimiento tumoral al aumentar la producción de óxido nítrico a nivel de las células. Por tanto, también utilizamos óxido nítrico, la cual induce a una adiposis en las células cancerosas, es decir, la induce a morir. Les voy a dar un ejemplo con estos dos productos específicamente. Ustedes han escuchado hablar de la cúrcuma. La cúrcuma es un elemento 100% natural, llámese en polvo o en forma de raíz, que se utiliza en la cocina o se utiliza para hacer la famosa leche dorada o se puede utilizar en forma de té. Usted la puede consumir directamente y le va a dar un efecto muy bueno contra la inflamación. Pero si usted le coloca un poquito de pimienta negra, el efecto de esa cúrcuma que está utilizando va a pasar o va a evolucionar a un efecto de 1 a 10. Es decir, si la consume sola, la cúrcuma le va a dar un efecto de 1 o 1 a 1, como lo quiera llamar. Pero si le coloca un poquito de pimienta negra, el efecto va a ser de 1 a 10, es decir, se va a multiplicar por 10 ese efecto. Igual sucede en este caso con la L-arginina para potenciar el óxido nítrico. Es decir, ese óxido nítrico va a tener una potencia mucho más fuerte a la hora de causar esa muerte de células cancerosas. La salvia miltorriza. Esta es un tipo de salvia que se extrae, concretamente algunos componentes de ella, con el objeto de causar, o más bien de generar algo que se llama la angiogénesis, o sea, inhibe la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis tumoral? Es la que evita que se multiplique fácilmente una célula que se denominan células zombies, o sea, que no han muerto y se convierten en células cancerosas. Y esto allí lo que busca como tal es evitar esa multiplicación de células. Pasamos ahora a la L-citrulina, que es un precursor de óxido nítrico. Se dan cuenta que cada cosa
cada molécula tiene un efecto sobre la siguiente. Ese precursor de óxido nítrico básicamente lo que busca, que es el óxido nítrico con la L-citrulina, es crear una actividad antitumoral. Otro producto es el ginseng rojo coreano, que induce a la apoptosis o las células cancerosas, que es el efecto que mencionábamos hace un momento. La icarina inhibe el crecimiento en cuanto a la metástasis tumoral. Otro de los productos que utilizamos es el pignogenol, que inhibe la proliferación de células cancerígenas. El fisetin inhibe la proliferación de células también cancerígenas, lo mismo que la luteolina. Son 3 productos que su objetivo específico es inhibir esa proliferación, inhibir metástasis, propender porque cada célula no se multiplique, no se divida y no contamine a las células circundantes que están sanas. También tenemos el pisiatanol, que induce a la apoptosis, que ya la mencionamos. El azul de metileno inhibe la proliferación de las células cancerígenas. El glutatión, que estoy seguro que mucho lo hemos escuchado y nuestro cuerpo lo produce, pero con cada pasar de los años se produce menos cantidad y menos calidad del mismo. Y lo que hace es proteger contra el daño oxidativo asociado al cáncer. O sea, le da cierto resguardo, cierto escudo a las células sanas. El resveratrol, del cual nosotros hemos escuchado porque viene en las uvas rojas con las que se hace vino, por eso el mencionado dicho aquel que dice que una copita de vino al día, muy sano, es muy saludable. Bueno, el resveratrol se extrae de este tipo de uvas y lo que busca básicamente este producto, esta molécula, es evitar la progresión tumoral, pero también le da una fortaleza muy alta al glutatión con el objeto de maximizar la potencia de la célula, evitando así que se convierta en una célula zombie o una célula cancerígena. El NAD regula las vías metabólicas asociadas al cáncer, es decir, ayuda a desechar ese tipo de congestionamiento de desechos tóxicos que uno va acumulando en el cuerpo y que son de una u otra manera alimento para ese tipo de células. Dicho esto, son los diferentes moléculas que utilizamos dentro de un producto que se llama Celluel 11. Este producto como tal también viene acompañado de algo que se llama vitamina K y la vitamina D3. La vitamina D la han asociado muchísimo con el tema de osteoporosis, que es fuertísima para los huesos, etc. Pero si usted no consume vitamina K2 con la vitamina D3, esa vitamina D simplemente la va a desechar, no la va a absorber los huesos. En cáncer, la osteoporosis es la forma de cáncer de los huesos. Entonces, si se dan cuenta aquí, esa asociación de la vitamina D3 con la vitamina K2 buscan justamente eso, que haya en un momento determinado una simbiosis total y que lleven a un fortalecimiento de varios sistemas a nivel celular y sistemas que en un momento determinado lo que hacen es inhibir el crecimiento de tumores o metástasis de este tipo de células cancerígenas. Ya hemos hablado de los ingredientes activos. El objetivo como tal de mencionarles esto es que quiero que ustedes sean muy conscientes y conozcan que nosotros no estamos utilizando ningún tipo de producto químico dentro de esto. Son moléculas extraídas de plantas, de productos de origen vegetal como tal, y se manejan bajo un esquema completamente de laboratorio. Se llevan a una etapa en la cual se convierte esa célula en partículas muy, muy pequeñas de hielo, que al final del día, cuando usted las ve como un polvo y es más o menos, cada partícula es más o menos 100 veces más pequeña que la punta de un cabello. Importancia en cuanto a comparar la parte de este tipo de producto natural con respecto a la quimioterapia convencional. Primero, Celluel es un producto
repito, biocompatible, natural, mientras que la quimioterapia es completamente sintética, es química. El mecanismo de acción de un compuesto natural, en este caso el nuestro, es multitarget, es decir, no solamente estamos atacando en un momento determinado células cancerígenas, sino también estamos dándole fortalecimiento a otros sistemas circundantes, evitando la proliferación de células cancerígenas, evitando que otras células se conviertan en este tipo de células específicas. ¿Qué hace la quimioterapia para estos casos? Sí, tiene una acción bastante fuerte, pero estamos hablando, como mencionamos hace un rato, está dañando el ARN, el ADN, la mitocondria y también afecta en un momento determinado a través de, por ser un citotóxico, a las células sanas que van en su camino cuando ésta ingresa por el torrente sanguíneo. En cuanto a los efectos secundarios de un producto natural, básicamente no los tiene. Lo único es que de pronto si usted se levanta cuando lo aplica, cuando lo consume, se levanta muy rápido, pues va a tener un poquitito de mareo. Por eso los 3 minutos siguientes a ello se recomienda que no lo haga tan rápido, o sea, que se descanse un poquito de esto. ¿Qué sucede con la parte química? Obviamente hay efectos secundarios graves como la caída del cabello, la anemia, el cansancio, el vómito, el desgaste a nivel de energía, la fatiga permanente durante algunos días. Ni qué hablar de la toxicidad. La toxicidad prácticamente es nula a nivel de un producto natural, salvo obviamente que haya una sobredosis, que alguien diga, yo quiero hacer esto más rápido, que tenga un efecto más rápido y no siga las recomendaciones del laboratorio o del médico y en vez de consumir una, consuma 2 o 3 o 4 más. Entonces, obviamente va a causar una toxicidad. Igual sucede con cualquier tipo de medicamento. Por tanto, se recomienda que sigan las instrucciones para las cuales y en las cuales se da. Desde el punto de vista de la quimioterapia, obviamente hay una toxicidad alta y tiene que manejarse muy bien y muy controlado con otros medicamentos en caso de que el paciente tenga patologías alternas. En cuanto al costo, el medicamento quimioterápico es mucho más alto porque tiene una serie de intereses creados detrás. El paciente que maneja productos compuestos con compuestos naturales, su valor es un poco más asequible y es obviamente mucho más efectivo. La calidad de vida con uno y otro, a nivel de productos con compuestos naturales, la calidad de vida del paciente es muchísimo mejor, específicamente porque no tiene efectos secundarios y puede continuar sus actividades regularmente. Obviamente con los cuidados regulares, ¿no? Tampoco que crea que no tiene nada, pero puede hacer actividades mucho más fácil que las que hiciera en un momento determinado por el daño significativo de los efectos secundarios y el deterioro que genera una quimioterapia, la cual lo deja varios días incapacitado. Y obviamente hay evidencia química, evidencia física, evidencia científica, tanto de los productos naturales como de los convencionales, pero por temas, llamémoslos económicos, generalmente no se presentan al público mucho las evidencias científicas de un compuesto natural, pero sí se presentan las de los productos químicos, dándonos como resultado algo que nosotros criticamos muchísimo, y es que ya hemos normalizado los efectos secundarios con todos esos daños graves que tienen a nuestro organismo a nivel general, pero los hemos dado como algo muy natural, como algo muy normal, como que eso sí, eso me tiene que pasar, cuando realmente no tendría por qué ser así, pero no lo han vendido de una manera tal que ya es para nosotros normal. Cuando alguien escucha cáncer, ya imagina a la persona completamente deteriorada, sin cabello, delgada, que ya no puede realizar un montón de funciones y eso no tendría por qué ser así. Sin embargo, repito, esto es lo que nos han vendido y esa es una venta tan efectiva y tan fuerte en mercadeo, con tantos millones detrás, que lo catalogamos como normal. Y esto no sucede solamente en quimioterapia, sucede en muchísimos medicamentos, en muchísimas patologías. Caso omeprazol, para dar un ejemplo, caso Ensure o productos similares. Celuol como tal, repito, es un suplemento 100% natural, 100% biocompatible,
100% biodisponible. Es un medicamento, es un suplemento, no medicamento, un suplemento que una persona que tenga algún tipo de patología oncológica en cualquiera de sus etapas puede consumirlo fácilmente y puede llevarlo en un momento determinado a estar en un proceso de remisión, si no es que más adelante, completamente sano. Pero repito, como lo dije hace un momento, esto no dice, no lo estamos diciendo de esa manera, que necesariamente debe retirarse la quimioterapia o la radioterapia. Cada cosa tiene un proceso, todo este proceso tiene el paso a paso para ir aumentando de un lado, disminuyendo del otro. Pero, repito, eso se basa en los exámenes y el proceso que se lleve con cada paciente en particular, porque cada caso es supremamente privado, supremamente particular y confidencial. Este tipo de producto, ¿cómo se consigue? A través nuestro, ustedes nos pueden ubicar a través de esta página en la cual estamos transmitiendo, que es YouTube, inclusive en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, para poderles informar cómo funcionamos, cómo son los despachos, cómo los enviamos directamente a su casa y qué requerimientos tiene. Para casos específicos, también nos pueden contactar con el objeto de conocer su caso y uno de nuestros médicos estaría muy atento para responder, darle la guía necesaria y con este objetivo poder consumir el producto que nosotros fabricamos y distribuimos. Ya con esto voy a dejarles en la descripción del video, voy a dejarles unos enlaces con el objeto que ustedes puedan enviar en un momento determinado cualquier pregunta específica a través de esos links, a través de esas ligas, preguntas específicas con casos específicos y poderles así nosotros recomendar esto. Quiero dejar en claro algo muy importante. Nosotros no producimos esto en masa, producimos pequeños lotes con el objeto de que, a pesar de que nosotros tenemos una vida útil cercana a los 3 años, debido al tipo de producto que es un producto liofilizado, igualmente nosotros producimos lotes muy pequeños para que siempre sea muy vigente el producto y esté al alcance de su mano. Es decir, que sea un producto completamente fresco a la hora de consumirse. Esta era básicamente la presentación que queríamos hacerle en relación a nuestro producto Celluwell 11. Le damos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado prestándonos algo que es no renovable, como es su tiempo, su atención y su amabilidad. Cualquier pregunta, agradezco que nos las hagan a través de los diferentes canales que tenemos. Muchas gracias. Soy el Dr. Carlos Eslava y siempre estaré atento para servirles.